Amado Señor, te damos gracias por un día más de servicio, un día en el cual nos permites congregarnos como iglesia, un día donde nos permite, Señor, renovar fuerzas, nutrirnos de tu palabra, utilizar a tu Hijo para poder predicarnos el Evangelio, Señor, para confrontarnos y también para obedecerte, Señor. Gracias te damos por este hermoso día que nos das, porque delante de nosotros, Señor, se extiende tu misericordia. Gracias te damos, Cristo Jesús. En tu santísimo nombre oramos, Señor. Amén. Él es nuestra roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Oh Dios, qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Tú eres mi roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a declarar una vez más que Él es roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Eres mi roca eterna. Oh, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. ¡Aleluya! Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracia sublime es. Dios te bendiga. En primer lugar, quiero hacer un cariñoso y afectuoso saludo a todas las mamás por su día. Es cierto que el Día de la Madre es todos los días, porque hay que considerar y amar a nuestras madres en todo tiempo, no esperar solamente una vez al año, sino todo el tiempo. Pero de todas maneras, es una fecha especial donde la mayoría quiere agradar, ¿no? Por ser un momento, una fecha especial, por ser una persona especial, una madre. Que Dios te bendiga, que el Señor siga usándote y que cumpla el propósito para el cual el Señor te ha traído. Que Dios te bendiga en este día. Un abrazo. Bendiciones. Bien, vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte. Hoy estamos entrando a la bienaventuranza, la número 8 y la 9. Hoy estamos cerrando las bienaventuranzas. Entonces, quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, del verso 10 al 12. Mateo capítulo 5, del verso 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tener la oportunidad y la bendición de leerla. Te pido en este momento que nos enseñes las verdades bíblicas que aquí tú tienes para nosotros. Toma control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, y permítanos, Señor, entender lo que tú, la enseñanza espiritual que tienes aquí para nosotros. Ayúdanos, por favor. Te pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bienaventurados
los que son perseguidos, eso casi como que no encaja en nuestra forma de pensar. Si antes de ser cristianos, nosotros nos consideramos algunos, la mayoría, por no decirlo así, como personas que decíamos siempre las cosas malas, y que a las personas que son cristianas, piadosas, veíamos como personas buenas, dignos de admiración, entonces decíamos pues que para ser queridos y aceptados mejor voy a portarme bien y voy a ser realmente un cristiano, un seguidor de Cristo. Y cuando vemos ahora la enseñanza bíblica, nos damos cuenta de que no. Dice que acá seremos perseguidos. Perseguidos, o sea, vamos a tener problemas. Eso quiere decir que el vivir como un verdadero cristiano, según la escritura bíblica, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque quiero que vayamos un ratito a Gálatas 5:19. Dice aquí: manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas de esas. Una serie de situaciones realmente complicadas, terribles. Las personas que no son cristianos viven de acuerdo a los deseos de la carne, dice la Biblia en Gálatas 5:20. Pero las personas que viven piadosamente como cristianos vivirán de acuerdo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene otra forma. Porque los frutos del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a ser admirado ni considerado entonces por hacer las cosas bien? Y acá dice que voy a ser perseguidos, según Mateo 5:10. Por eso es que el título del sermón de hoy es: hay que estar preparados para la persecución. Si tú realmente quieres vivir como un cristiano bíblico, tienes que esperar la persecución. Tienes que saber que tú vas a ser perseguido. Ni siquiera te tiene que extrañar. No puedes decir, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que me esté pasando estas cosas? Estoy tratando de hacer bien, yo me portaba mal, que yo hacía cosas malas. Y ahora por hacer las cosas bien o tratar de hacer las cosas bien, soy perseguido, soy desconsiderado. Sí, aquí dice. Según lo que acabamos de leer, dice así. Es por eso que si tú realmente quieres vivir una vida piadosa, mira lo que dice en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Por qué? No se trata de vivir piadosamente bien y haciendo bien las cosas, amando al hermano, al prójimo, compartiendo con lo que uno tiene, con su hermano. Y ahora dice que voy a ser perseguido. Padecerán persecución. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue perseguido. Jesucristo siempre ha sido perseguido. De una forma gratuita, se podría decir. Porque Él enseñaba lo que es correcto. La forma correcta de adorar a Dios. La forma correcta de amar al prójimo. Y por eso era perseguido. Y ayudaba a mucha gente. Enseñaba, sanaba, liberaba, bendecía. Y sin embargo era odiado. Qué increíble, ¿no? Increíble. Yo antes de ser cristiano nunca había pensado esto de que yo debía esperar persecución. Y sí me estoy dando cuenta que muchas veces estoy siendo perseguido. Porque aquí, leyendo la palabra, me doy cuenta de que sí, somos perseguidos. Ahora, si tú que eres un cristiano, te hago una pregunta. ¿Has sido perseguido por tu fe en Cristo Jesús? ¿Eres realmente perseguido? ¿Sientes persecución porque eres cristiano? Si es así,
debes saber que estás en el camino correcto y debes dar la gloria a Dios. Y si no eres perseguido, tú dices que eres cristiano y no eres perseguido, preocúpate. Porque hace un ratito acabo de leer lo que dice Gálatas 5:20. El hombre natural vive conforme a la carne. No es espiritual. No es espiritual. Podrá ser moral, sí, pero la moralidad ha fracasado. Hay que ser espiritual, no moral. Entonces, preocúpate si eres realmente cristiano y no tienes persecución. Vives tan cómodamente, a todo el mundo le caes bien, entonces todo el mundo te acepta y dice que eres cristiano. Realmente preocúpate. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿no? En Timoteo 3:12, 2 de Timoteo 3:12. Y también dice, ¿no? Debes saber, ¿no? Debes saber, todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, como Cristo, padecerán persecución. Padecerán persecución. Nuevamente la palabra. ¿Por qué? En San Juan 15:20 dice, si a mí me persiguieron, también a vosotros perseguirán. Entonces, él está diciendo claramente qué es lo que va a pasar con los verdaderos cristianos. Algunos dicen, no, viniendo a Cristo, todas las cosas se van a arreglar. Vas a ser una persona muy reconocida, una persona muy considerada, porque eres cristiano, por tu fe en Cristo Jesús. No, aquí dice que serás perseguido. Por eso el título de este sermón es, hay que estar preparado para la persecución. Vamos a considerar 3 puntos en el desarrollo de este sermón para entender realmente la persecución que es en Cristo Jesús y cuál debe ser mi actitud. Primero, debemos esperar la persecución. El título es hay que estar preparados. Ahora, el primer punto, debemos esperar, o sea, tienes que esperar. Tienes que esperar, o sea, tienes que estar deseoso de cuándo llega ya la persecución. ¿Por dónde va a empezar? ¿Qué va a pasar conmigo? Mira el versículo 10 que dice, nuevamente de 5, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves? Por eso te digo que hay que esperar la persecución. ¿Por qué debemos esperar la persecución? Porque somos diferentes, pues. Según Gálatas 5:19 al 22, habla de que el cristiano bíblico es diferente. Por eso es que hay que esperar la persecución. Porque un cristiano ya no debe vivir por los deseos de su carne. Ya no debe vivir por vista, sino por fe en Cristo Jesús. Es por eso que tiene que tener una vida diferente. Y al tener una vida diferente, va a ser perseguido. Dice nuevamente el versículo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra justicia significa dividir, diferenciar, ser diferente al común de la gente. Es por eso que muchas veces, no sé si tú escuchaste esa expresión que dicen, tal fulano es cristiano, con él no se puede hablar, no cuentes con él. O sea, cuando se trata de hacer un negocio o hacer algún plan, alguna fiesta, alguna situación, no sé, pues de que la gente tiene costumbre de hacer, ¿no? De pasear, porque nosotros los cristianos somos diferentes. En cambio, una persona no cristiana, entonces cuando se trata de hacer, por ejemplo, una fiesta, digamos, una fiesta así, donde se mezcla el licor con todo el libertinaje, entonces todos encajan ahí. Pero si hay un verdadero cristiano que es invitado, entonces va a decir, no se puede. Porque en primer lugar pueden pensar, no va, o si va de pronto no va a permitir ciertas cosas. Entonces no encaja, divide. Eso se llama justicia en el griego. Divide. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nosotros los cristianos, todos los cristianos, tienen que tener una vida así.
de ser diferente, no ser igual que las demás personas. La misma forma de vida que tenía antes o que tiene todo el mundo, entonces tener ese tipo de vida, no, sino de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo. Entonces, es por eso que el Señor Jesús dijo más adelante en este mismo capítulo que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. La sal significa, se usa para preservar lo que se pueda dañar, se pueda corromper. Entonces, un cristiano preserva realmente una persona que tiene actitudes de acuerdo a la Escritura, de hacer bien las cosas, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y la luz es también que cristianos que tienen actitudes diferentes, o sea, ya no andar en oscuridad. Por eso dice que nosotros somos la sal y la luz. Entonces, ¿cómo fue el Señor Jesús? Él fue perseguido. ¿Por qué? Por enseñar la justicia, el amor al prójimo, el amor a Dios. Por eso Él fue perseguido, porque fue diferente, porque fue justo. Entonces, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y tenemos que entender de que como Él fue perseguido, usted también tiene que esperar la persecución. Hay que esperar la persecución. Usted tiene que estar al pendiente. Le pasa a una situación complicada en la vida, le despiden del trabajo o le acusan de algo, debe saber que es así. Es por eso que en una oportunidad, cuando yo me acerqué a Cristo, al poco tiempo, todas las cosas como que se vinieron contra mí. Y yo decía, pero ¿cómo es esto posible? Situaciones complicadas de la vida. Seguro que usted también lo pasa lo mismo. Y eso hace que de pronto a veces algunos retroceden. Pero no, tú tienes que entender por eso la Biblia y saber lo que aquí está escrito. Que todos aquellos que quieren vivir una vida conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, va a padecer persecución. Entonces, nosotros debemos esperar la persecución, claro que sí. Segundo, debemos aguantar la persecución. Versículo 11. Bienaventurados sois, dice, ¿no? Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Nosotros debemos aguantar la persecución. No te desanimes. No te desanimes. ¿Por qué? Porque en Filipenses 1:21 dice, porque a vosotros, dice, se os ha concedido, dice, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Si tú amas a Cristo, dice que amas a Cristo, entonces tienes que sufrir por Él, según Filipenses 1:29. Y en 1 Pedro 4, del 12 al 19, dice, gozaos en gran alegría, dice, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso es que usted tiene que aguantar la persecución. Por ejemplo, Nerón persiguió a los cristianos, sí. Cuando él trató de alguna forma, cuando incendió Roma, y trató de salirse bien librado de ello, entonces cuando no pudo, lo único que hizo es acusar a los cristianos, dándole la responsabilidad de que Roma se había incendiado por causa de los cristianos. Entonces empezó la persecución a los cristianos ahí, mintiendo, y empezó a matar. ¿Cómo fue acusado Jesús? Con mentiras también, creyéndole falsas acusaciones, sobornando a personas para acusarlo, o sea, con mentira. Es por eso que, según este versículo, nuevamente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que por ser cristiano
¿Van a hablar cosas mal de una persona? Sí. Tienes que esperar eso. Tienes que aguantar eso. En algún momento van a decir muchas cosas de usted. Pero dice mintiendo. O sea, no crea todo lo que usted escuche de una persona. No crea todo. Porque aquí dice, nuevamente el versículo 11, bienaventurado cuando soy, dice, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Habrá mentira? Sí, va a haber mentira. Es por eso que tienes que permanecer fiel. Tienes que aguantar. Usted se puede imaginar cómo han vivido esos cristianos en la época de Nerón. Cuando eran apresados, llevados al Coliseo y soltados ahí y con animales, con fieras salvajes, para que se lo coma vivo. Y era un espectáculo, y el hazme reír de todo el pueblo. ¿Por qué? Por ser cristiano. Entonces, ¿cuál es la persecución que debemos tener hoy en día aquí? Muchas. Hay muchas formas. Hay gente que habla mal de usted. Pero tú tienes que sentirte gozoso. Eso es lo que dice más adelante. Entonces, no debes sorprenderte. La persecución en los cristianos no es una casualidad. Es algo bíblico que está en la Escritura, que dice claramente que yo voy a ser perseguido por mi fe en Cristo Jesús. Por eso usted no solamente debe esperar la persecución, sino debe aguantar la persecución. ¿Ve? Y como tercer punto, para ir terminando, debemos gozarnos en la persecución. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Pero por qué? El reino de los cielos es de usted. ¿Pero cómo debo reinar? Dice que aquí el reino del cielo es nuestro. ¿Pero cómo así si yo estoy sufriendo? El Señor Jesús nos dice acá que debemos tener un comportamiento diferente. Hay tres niveles en la vida del hombre. El nivel infernal, que es hacer mal por bien, o sea, personas malas que tratan mal a las personas, a todas las personas, ¿no?, que sufren. El nivel el nivel humano es hacer bien por bien. Personas que hacen bien y bien con bien y mal con mal. Ese es el nivel humano. Y el nivel celestial es donde habitan los hijos de Dios. ¿Y dónde habitan los hijos de Dios? ¿Y qué tiene que hacer una persona? Según este versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. ¿Y cómo es que yo tengo que reinar? El versículo 43 del capítulo 5 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor Jesús dice en el versículo 44, pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué difícil. Qué difícil lo que para muchos de nosotros aquí, pero en Cristo sí podemos hacerlo. ¿Cómo es posible que debamos orar, dice, por aquellos que nos maldicen, por los que nos odian, bendecir a ellos? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esto es reinar con Cristo. Tenemos que llegar a un nivel donde que el Señor controla nuestro alma, nuestro espíritu,
Y nos hace justamente cumplir lo que dice aquí, de bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que nos tratan mal. Tenemos que amarlo a ellos, dice. Casi no es posible. O sea, esto una persona natural lo escucha y decir, ¿cómo es posible que yo voy a amar a la persona que me hizo daño? Dice que acá sí. O sea, es la única forma de ser hijo de Dios. O sea, cuando yo tengo esa actitud ahora, entonces sí estoy cumpliendo el mandato bíblico de mi actitud para ser realmente un hijo de Dios. Yo no tengo que vengarme de las personas que me tratan mal. Hacen algún mal contra mí, algún chisme, una expresión mala. No tengo por qué sentirme mal, sino más bien bendecir, orar por ellos, dice. Y dejar todo en las manos de Dios. Usted ya no está ya en el nivel de humano, ni nivel infernal, sino está en el nivel celestial. Usted como hijo de Dios está en un nivel alto. Usted no puede tomar venganza de algo que usted lo pasa en el nivel humano, sino más bien estar en ese nivel, dejar las cosas en las manos del Señor. El Señor Jesús dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Significa de que Él es el que nos va a hacer justicia, no usted. No es fácil, es difícil porque tenemos muchos enemigos o muchas personas que no nos llevamos bien, pero tenemos que dejar en las manos de Dios. Tú puedes decir, no creo que sea posible, no creo que voy a poder. Cuando tú estás en Cristo, sí puedes. Sí puedes. Porque debemos nosotros estar gozosos cuando usted padece ese tipo de persecución. Usted va a ser perseguido siempre. Los apóstoles, Pedro y Juan, cuando ellos fueron perseguidos, usted sabe, en Hechos capítulo 5, cuando ellos predicaban de Cristo, cuando Cristo ya había sido crucificado, ya había ascendido a los cielos, y ellos empezaron a predicar la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote, los religiosos, las autoridades de ese tiempo le dijeron, no deben predicar en el nombre de Jesús, porque usted ya sabe lo que hemos hecho con Él. Y si usted sigue predicando en el nombre de Cristo, podemos hacer igual como hicimos con Jesús. Y en Hechos capítulo 5 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Gozosos, feliz, privilegiados de haber padecido, de haber sufrido por causa de Jesús. Eso es lo que dijeron los apóstoles. Tú debes decir lo mismo también. Tienes una persecución, una situación, debes decir gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo Jesús. Todos los cristianos genuinos serán perseguidos. En Hechos capítulo 6, 7 hay otra historia de un hombre que fue perseguido. Su nombre era Esteban, era diácono. Y él fue perseguido por su fe en Cristo Jesús. Y le estaban apedreando, lo estaban matando. Y él dijo algo asombroso, ¿no? Que ningún hombre hasta ahorita haya podido expresarse. Cuando recibía las piedras de sus acusadores, de los perseguidores, él dijo algo grandioso que me conmueve hasta ahora. Dios mío, no tomes en cuenta este pecado. ¿Le estaban haciendo daño? Sí. ¿Le estaban golpeando? Sí. No tomes en cuenta este pecado. Dice que su rostro de él era, dice, como de un ángel. Y alzando sus ojos al cielo dijo, veo
Veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Y ahí, en esa escena, había alguien que realmente era un testigo. De todo esto lo podemos ver más adelante, en el capítulo 9. Un hombre que estaba mirando y dirigiendo todo este proceso. Su nombre era Saulo. Y camino a Damasco, el Señor Jesús se le presentó y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo nunca pudo borrar de su mente la figura de un rostro angelical sangriento por la violencia de la persecución de Esteban. Tenemos que llegar a un nivel así, de gozarnos, de padecer afrenta por el nombre de Cristo Jesús, de tener una vida que agrada y vivir para Él. Bienaventurados, bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo. Que yo voy a ser perseguido, que usted va a ser perseguido por ser cristiano, sí. No te sorprendas. No te sorprendas. ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que son cristianos en casa y es la única persona cristiana, entonces toda la familia inclusive lo tratan mal? ¿Por qué? Por su fe en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros debemos entender lo que dice la Biblia. De que si yo quiero ser un cristiano genuino y verdadero, seré perseguido. Voy a sufrir persecución. Entonces no solo esperar la persecución, sino aguantar la persecución y gozarme en la persecución. Quiero dejarles como conclusión estas preguntas. ¿Eres perseguido por ser un discípulo de Cristo? ¿Eres perseguido realmente por ser un discípulo cristiano? No solo debes esperar ser perseguido, sino aguantar. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a ver. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido ver una vez más de que yo no había entendido tu palabra. Muchas veces podemos pensar de que el ser cristiano tendrá una vida donde todos te van a aceptar, pero no. Aquí, Señor, una vez más he podido ver que lo más importante es obedecerte a ti y agradarte solo a ti. Soy consciente, Señor, de que voy a padecer persecución, porque tú lo has dicho en tu palabra. Señor, te pido una vez más que me ayudes a aguantar la persecución y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Y oro una vez más por aquella persona que está sufriendo y está luchando consigo mismo. Te pido, Señor, por aquella persona que no te conoce. Te pido, Señor, que toques ese corazón. Y así como un día lo hiciste, Señor, con muchos de tus hijos, los hagas también con ellos. Y que se vuelvan a ti. Y que cumpla el propósito para el cual tú lo has llamado. Gracias por este tiempo. Bendigo tu santo nombre. Glorifico tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Quiero animarte a que continuemos con el estudio del Sermón del Monte. Vamos a estar orando siempre por el Perú, por el país completo,
por todos los pueblos, por todo el mundo, por el tema del coronavirus, esta pandemia que realmente nos está afectando a todos. Pero sabemos que Dios tiene un propósito y Dios es soberano y tiene control. Estemos a cuenta con Él y vivamos para Él. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con